Hola, yo soy Gaia, el colibrí, y bueno, en este nuevo video voy a hablar sobre vibrar alto, ¿no? Ha sido un tema para mí esta parte de la vibración, de querer vibrar alto, de querer vibrar solo en luz, y bueno, también con las personas que he compartido, mm, ha sido como un tema. Entonces, yo hablo de mi camino, de lo que yo he experimentado y de pues esas caídas y esas levantadas que me he dado porque es la única forma en que yo tengo de hacer este proceso. Entonces, eh, hay mucha información sobre vibrar alto y realmente pues sí, la vibración lo emitimos todos porque todo es energía, todo se mueve pues a través de vibraciones. Y entonces hay como un rollo con la vibración de que si tú vibras bajo, tú no, simplemente vibramos diferente. Todos vibramos diferente. Y entonces en este camino de vibrar alto, yo me acuerdo cuando inicié como pues la búsqueda, hablaba mucho esto de subir la vibración. Yo no entendía, ¿no? Yo pensaba como pues que el camino era solo como de luz, de ser luz. Y entonces en ese momento, pues yo me enfoqué en hacer como cosas que yo consideraba en ese momento que iban a elevar mi vibración. Y pues trataba, obviamente, de no pasarle por encima a las personas, de ayudar lo más que podía, de darme, ¿no? De darme con amor, de comprender, porque si bien soy una persona altamente sensible y muy empática, pues siempre trataba de ver en las personas como lo que había detrás de sus comportamientos, ¿no? Y trataba de comprenderles y decirles, bueno, sí, porque pues esta persona pues tiene sus traumas, ha pasado malos momentos, se esfuerza mucho, etcétera. Pero simplemente eso era justificar las acciones de esas personas. Y entonces eso me llevaba a una gran frustración, porque esas personas en algún momento pues me pasaban por encima. Pero entonces yo estaba empeñada en no bajar mi vibración. Y realmente lo que estaba haciendo era eso. Estaba vibrando bajo, porque entendí que la única forma de vibrar, no alto, sino vibrar siendo tú. O sea, es eso. Solo tienes que ser tú. Por ejemplo, en este plano, ¿no? Existencial, a nadie le gusta ser el malo de la historia. Tenemos como un gran conflicto con la oscuridad, ¿no? Entonces es como, pues hay seres oscuros y etcétera, ¿no? Es verdad, o sea, sí lo es. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es cuando tú eres capaz de reconocer tu propia oscuridad. Y entonces yo lo entendí de esta forma, ¿no? Y lo entendí como, pues, a varias caídas y levantadas. Vamos a suponer que esta es como la Tierra, ¿no? Y no hablo del planeta, hablo pues, de la Tierra, donde crecen cosas. Entonces va creciendo un pequeño árbol. Entonces el árbol va creciendo así y de esta misma forma tiene sus raíces aquí, ¿no? Por debajo de la tierra. Esto es la oscuridad y esta es la luz. Entonces, conforme ese pequeño arbolito, ¿no? Va creciendo, de esa misma forma sus raíces van creciendo. Sin embargo, antes de que eso saliera de ahí, pues es una semilla que está sembrada en total oscuridad. Y entonces se empieza a germinar y se empieza a alimentar de esta tierra que es oscuro. Esto es oscuro, aquí no hay luz. Entonces, cuando necesita luz, o sea, ya empieza a salir y le empiezan a dar los primeros rayos de luz, ¿no? Para que crezca justamente. Y entonces vienen tormentas, viene lluvia, viene aire, viene todo eso, ¿no? Pero esta pequeña semillita que germinó y que está saliendo a la luz, tiene sus raíces aquí, que son las que lo sostienen. Y entonces entre más va creciendo hacia afuera, hacia la luz, de esa misma forma va creciendo hacia adentro.
Porque imaginen un árbol que crece súper grande, ¿no? Así. Y que está frondoso, que solo creció en la luz y que sus raíces son pequeñitas. Entonces, cuando viene una tormenta, un aire fuertísimo, pues no hay quien lo sostenga, lo tira, lo derriba. Entonces, justamente por eso, o sea, vas creciendo, así como creces para arriba, también creces para abajo. Y de esta misma forma, tan grande sea tu luz, de ese mismo tamaño es tu oscuridad. Entonces, tienes que saber que para haber llegado aquí, es que esto es muy, muy importante. Son tus raíces, es lo que te agarra. Y entonces, yo lo fui comprendiendo de esa forma, porque a mí me daba mucho miedo realmente ver mi oscuridad, ¿no? ¿Y qué es la oscuridad? Pues justamente como estas cosas que no nos gustan de nosotros. Y no nos gustan porque en algún momento de la vida eso fue señalado, eso fue malinterpretado y a ti te hizo sentir como que eras alguien malo, pero lo viviste así. Sin embargo, eso no significa que sea malo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que siempre lo decía, pero lo decía como de broma, pero dicen que por ahí que de broma en broma la verdad se asoma. Entonces yo siempre decía cuando empezaban a pasar situaciones en mi vida, como de que me empezaban a querer traspasar mis límites, yo siempre les decía a las personas que hacían eso, no despierten a la bestia, ¿no? Y no despierten a la bestia. Es que realmente era eso. Yo sabía como que toda esa energía pues estaba dentro de mí. Y entonces también decía, yo me acuerdo muchísimo, mira, el mar va así en el oleaje, sale, rompe olas, etcétera, ¿no? Cuando tú veas que el mar se repliega, se repliega, se repliega en calma, se repliega, corre por tu vida, porque lo que viene es un tsunami. Es un tsunami, o sea, eso va a arrasar con todo a su paso, así que corre por tu vida. Pero bueno, estas cosas las personas no las entendieron. Sin embargo, bueno, eso pasó. Sí, y esto me ayudó muchísimo a saber que en ese momento yo necesitaba vibrar así. Porque entonces yo escuché algo muy bonito alguna vez de un también creador de contenido que a mí me encanta. Y él decía, ¿no? Que todos somos un acorde dentro de esta gran orquesta del universo, ¿no? Como que tú eres un instrumento. Entonces tú tienes que tocar tu propia música, ¿no? O sea, tu propio instrumento que te toca para esa gran orquesta. Pero tú eres único, o sea, tú tienes tus propios acordes, ¿no? Y entonces los vas a ir tocando. Y entonces a veces en esta sinfonía del universo, pues no todo es sha la 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 la, no, también hay tan 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 tan. Y a veces te toca tocar eso, ¿sabes? Porque en la vida es así. Si la vida fuera como acompañada por música, pues hay momentos de mariposas y todo súper bonito. Pero hay momentos donde esto se pone intenso. Y entonces viene una canción, ¿no? Una melodía que acompaña, pues, que tiene que ver con lo que está pasando. Y entonces tú tienes que vibrar, ¿no? De acuerdo a eso. Vamos a suponer que la melodía, ¿no? Que viene es como de intensidad, ¿no? Entonces tú no vas a estar como con tururu cuando es tan, 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 ¿sabes? Porque entonces desafinas, no estás haciendo lo que te toca en esta gran orquesta. Y entonces era como ese miedo de vibrar bajo. Pero, ¿qué es vibrar bajo y qué es vibrar alto? Algo que yo comprendí es que hay como reglas básicas, ¿no? Como de, pues no puedes basar tu felicidad en el dolor o en la infelicidad de los otros. O sea, no puedes pasarle por encima a las personas, ¿no? Entonces, cumpliendo como esas cosas básicas, tú puedes hacer todo lo que quieras. Solo siempre debes de tener en cuenta eso. O sea, porque puedes decir, yo soy esa persona, ¿no? Y a mí no me gustaría que me hicieran esto.
Sin embargo, en este afán de querer vibrar alto, pasamos por alto cosas que están atentando contra nuestra misma integridad como ser humano, como persona. Y entonces, vibrar alto también es ponerles límites a esas personas y decirles no, o sea, hasta aquí o hasta aquí, o sea, hasta aquí, de aquí ya no puedes pasar. Sin embargo, cuando ellos quieren pasar, porque creen que tú vibras muy alto y que solo eres luz, ese es un gran trabajo que tenemos que hacer, o en mi caso, es lo que yo tuve que hacer. Como decir, a ver, sí, yo puedo ver la vida que has tenido, puedo ver como tu historia, puedo ver tus traumas, puedo, ¿no? O sea, sí lo puedo ver, pero yo no soy responsable de eso. O sea, yo no te los creé, nada. O sea, ese es tu problema. Resuélvelo, sánalo, ¿no? Pero no vengas a meterte conmigo, porque yo también estoy haciendo mi trabajo. Si quieres apoyarnos, nos apoyamos, pero si quieres traspasar mis límites y pasarme por encima, es que eso no lo voy a permitir. Y entonces justo es cuando tú empiezas a vibrar de la forma en que tienes que vibrar, ¿no? Si tienes que vibrar para poner límites y decir no, lo haces. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, no, yo no soy una persona que esté en guerra. No lo soy, no estoy en guerra. A pesar de que en sus momentos he tenido como muchas cosas que sanar, no estoy en guerra con nadie. Sin embargo, soy una persona que sabe defenderse, ¿no? Entonces, si alguien está en guerra por ahí consigo mismo, con su mundo, y quiere venir a invadir mi mundo que no está en guerra con nadie, ¿no? Pero que pues que está en medio de muchas personas que sí están en guerra, no lo permito. O sea, digo, no, no estoy en guerra, ¿no? Pero si tú estás en guerra, no puedes venir a invadirme porque yo voy a defenderme. Y eso no quiere decir que tú estás en guerra, simplemente que sabes defenderte. Sabes defender tu mundo, ese mundo que te costó muchísimo, ¿sabes? Elevar, cambiar, transformar. Esa es una cosa. Pero con respecto a aceptar nuestra oscuridad, yo decía, bueno, pero pues es verdad que no estoy en guerra. Sin embargo, también sabía cuando estas situaciones se presentaban, había una cosa dentro de mí que surgía, que era como si la sangre te hierve, ¿no? Cuando están tratando de invadir tu mundo. Es que la sangre te hierve. Y entonces yo decía, y sentía como ese gran poder destructivo, porque todos tenemos ese gran poder destructivo dentro de nosotros. Así como podemos crear, también podemos destruir. Y yo lo sentía. Y después me acordaba de esta frase que decía como mucho tiempo atrás, como de no despierten a la bestia. Entonces justamente era eso, inconscientemente tú sabes que por alguna razón muy importante no estás en guerra, ¿no? Y no estás en guerra simple y sencillamente porque el día que tú vayas a la guerra es porque tú vas a arrasar con todo. Vas a arrasar con todo. Entonces por eso es muy importante de poner los límites y decir, si los pasas me defiendo. Si sigues pase y no entiendes, pues entonces tendré que ir. Solo debes de tener en cuenta es que si yo voy, no voy a jugar. O sea, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Sin embargo, es como esta parte de ir conociendo tu propia oscuridad, de saber que así como eres luz, ¿no? Así como puedes ser la persona más linda, bella, bondadosa, amorosa, pues también eres la otra parte. También lo eres. En esa misma medida. Exactamente en esa misma medida. Y entonces el equilibrio viene cuando abrazas tu luz y tu oscuridad. Cuando lo haces uno y dejas que ambas convivan y se manifiesten y actúen y sean parte de ti en ese mismo porcentaje. Ese es el parte del equilibrio. Y entonces yo, por ejemplo, lo veía así, ¿no? En un principio, a mí me asustaba muchísimo mi oscuridad, me asustaba muchísimo. Pero de repente, pues llega un límite y ella sale, mi oscuridad sale. Y dice, a ver, vamos a poner aquí las cosas, porque, oye, no estás haciendo, nos están pasando, nos están insultando, y no haces nada.
Entonces salía, ¿no? Y yo me asustaba muchísimo. Y yo decía, ¿no? Y me sentía súper mal, decía, híjole, esto no tendría que haber sido así. No, sí, claro que tendría que haber sido así, no había otra forma, ¿no? Y entonces, en este camino de ir creciendo, de ir abrazando tu oscuridad, irla reconociendo, irle dando su lugar en tu vida, ¿no? Porque es tus raíces, es lo que te sostiene. Cuando vienen, pues las fuertes tormentas, son las raíces las que te sostienen. Y entonces, en este camino, pues entonces yo convivo, ¿no? Con mi luz y con mi oscuridad. Y entonces lo cuento de esta forma a veces con las personas que trabajo, como que a veces es como mi oscuridad mirándome trabajar, ¿no? Como diciendo, ay, qué linda es ella, pero qué bonita, pero cómo hace tanta magia, o sea, cómo hace eso, ¿no? Y se siente orgullosa de mi luz, ¿no? Y a veces hay cosas que mi luz no ven y mi oscuridad dice, reina, voy. Entonces hacemos el relevo, ¿no? Entonces la luz se sienta y la oscuridad sale en acción, así como de, mira y aprende. Y entonces la luz es como de, es que es tan fuerte, es que es tan decidida, es que es tan, es mi ídolo, ¿no? Es mi ídola. Y entonces regresa y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estuvimos? Y ella dijo, genial, estuvimos genial, ¿no? Eres increíble, de verdad que haces cada cosa, pero soy tu fan número uno, ¿no? Y entonces están alimentadas mi luz y mi oscuridad y juegan juntas, actúan juntas, son en mí. Y lo explico de esta forma, no como para que te disocies, ¿no? Sino simplemente para que puedas ver cada una de esas energías que yacen dentro de nosotros y que son parte de nosotros. Entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo porque yo he ido comprendiendo las cosas pues a mi forma, realmente a mi forma. Y como yo las voy experimentando y como yo puedo visualizarlas para entenderlas, para mirarlas, es como que te sales un poco de ti y puedes verlas, ¿no? Entonces somos tres al final. Son mi luz, mi oscuridad y yo que estoy de observadora de ellos. Y entonces es como eso, somos tres, realmente, somos tres energías que estamos ahí. Y entonces vibrar alto, o sea, en mi caso es ser yo, simplemente ser yo y hacer las cosas que se necesitan hacer en el momento en que se presentan, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba a veces como, no escuchaba, veía cosas como de, ay, las personas que vibran alto, o las personas que no sé qué, que no ven televisión. Ay, que las personas no sé qué, que no van de fiesta. Ay, que las, etcétera, ¿no? Y yo decía, ya me jodí, porque a mí tengo mis momentos de ver televisión y me gusta, ¿no? Pero veo cosas, pues que a mí me agradan ver cosas uh, alegres, ¿no? Cosas que me hagan reír. Me gusta mucho la comedia romántica, por ejemplo, porque también me gustan las historias de amor, por supuesto, ¿no? Pero que sea como ese toque divertido, ¿no? Como esas cosas me gustan. Entonces yo lo veo y lo disfruto muchísimo y me ataco de la risa y entonces estoy vibrando alto. Las fiestas, a mí la pachanga y el argüende me encanta, o sea, me encanta. Me encanta bailar, me encanta darme mis tragos, por supuesto que sí, lo disfruto. Bailar y decir y cantar, y, o sea, me gusta. Normalmente siempre era como el alma de la fiesta, pues es que me gusta ser el alma de la fiesta, lo siento, vaya, desde que era niña era así. Y entonces eso lo disfruto muchísimo. Y ahí estoy vibrando alto. Estoy vibrando porque soy así. No estoy ocultando esta parte de, no, pues como ya vivo, pues me voy a ir a vivir en una cabaña, ¿no? En la punta del cerro, donde no haya personas, donde no haya música, donde no haya nada. Entonces, claro, eso te deprime. Y lo sé porque yo estuve ahí también, ¿no? En este afán de no querer nada que baje tu vibración, pues me aislé, ¿no? Me aislé y entonces dije, bueno, en ese momento sentía como esta gran necesidad de estar sola, pero porque estaba en un proceso de curación, de sanación. Y entonces fui a parar a un desierto, ¿no? Al desierto con una cabañita ahí rústica, todo esto. Y eso estaba bien en un primer momento, ¿no? Porque lo que necesitaba era como esta reconexión, ¿no? Conmigo, sentirme, purgarme, etcétera. Pero llega un punto donde dices, bueno, es que aquí no hay ni música. O sea, ya sabes que estás
sanando, porque ya empiezas a querer como eso que te hace sentir alegre, sentir feliz, ¿no? Entonces de repente pues te hace falta bailar, de repente te hace falta como la fiesta. Entonces entendí también que sí tenemos como un proceso en soledad, que es como esos procesos muy, muy sagrados, ¿no? Que son para ti, que son para esto, para purgarte, la gran purga, ¿no? Emocional y la gran limpieza energética. Pero también una vez que haces todo este proceso, regresas. Regresas porque necesitamos justamente seguir interactuando, ¿no? Por ejemplo, yo antes decía esto, ¿no? Cuando tenía como ataques de pánico o ataques de ansiedad, yo tuve un tiempo en que no me gustaba salir de casa porque realmente yo describía esto como que todas las personas me pasaban, me atravesaban. Pero en ese momento yo no entendía que efectivamente yo puedo sentir la energía de las personas. O sea, eso estaba súper abierto, lo tenía abierto y no podía explicarlo. Entonces, cuando salía, por ejemplo, de compras de Navidad, me acuerdo que eso era, ¿sabes? Yo me sentía en pánico, porque me atravesaba y sentía como me atravesaba a la gente y yo sentía como que me pasaba por encima, pero realmente era energéticamente. Y entonces yo no sabía qué me estaba pasando. Hasta que después descubrí, ¿no? Pues que era eso, que yo estaba abierta y que podía sentir las energías de todo el mundo. Y entonces fue un gran trabajo poder diferenciar de lo mío y de los demás, de los demás. Y entonces justo este trabajo en soledad me permitió eso, ponerme en contacto con lo mío. Pero después, la única forma de crecer y de fortalecerte y de poder aprender a transmutar esas energías es con las personas. No hay otra cosa, o sea, no hay más, es con las personas. Porque entonces eso te ayuda como ir haciendo como, ¿no? Como pues esta práctica de que me siento de repente así, dices, espérate, ¿no? Ya no caes en pánico, ya no es como, no, 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 ahora dices, a ver, espérate, ¿esto es mío? O sea, yo tengo en este momento como algo que yo sienta por lo que tengo que estar así. Entonces empiezas, ¿no? Como a ver todo alrededor, a sentirte. Dices, no, esto no es mío, ¿no? ¿De quién es? Y entonces empiezas. Y hasta que llega, ¿no? Y dices, ah, claro, esta persona. Entonces, ¿no? Pero es como esa práctica. Y eso mismo te va ayudando a que te vayas sellando energéticamente. Sellando. Hasta que llegue el punto donde puedes estar en medio de toda la multitud, con todas las energías, vibraciones en cualquier nivel que ellos se encuentren, y eso ya no te atraviesa a ti, ya no te atraviesa, ¿no? Sin embargo, cuando yo voy a trabajar con alguien, sí me abro para sentirle, o sea, sí me abro para sentirle, ¿no? Para saber cómo se siente, porque es la parte que yo voy a trabajar, pero ahora lo puedo hacer a voluntad, lo puedo hacer a voluntad. Y entonces vas aprendiendo. Y entonces me di cuenta, pues, que vibras como tienes que vibrar, solo respetando como estas reglas básicas de convivencia. El que otra persona vibre diferente a ti, en primer lugar, pues no te da derecho a burlarte de esa persona, ¿no? Sobre todo cuando son vibraciones que tú no entiendes, ¿no? Que son nuevas. En segundo lugar, o sea, es esa persona tiene su propio camino, que no es el tuyo. Coincidieron por alguna razón muy importante, pero no significa que eso va a seguir siendo así, sobre todo cuando las energías, ¿sabes? Son discordantes, porque te crea malestar. A mí me ha pasado, por ejemplo, con personas que en algún punto tuve que volver a ver y que realmente yo me sentía incómoda con esas personas. Y me di cuenta, porque eso fue una gran práctica para mí, ¿no? Normalmente con las nuevas personas con las que empecé a convivir, yo me sentía muy bien. O sea, me sentía bien, hablábamos las mismas cosas, los mismos temas, pero por alguna razón, por cerrar un ciclo, yo tenía que volver a ver a estas personas. Entonces enseguida, en cuanto antes de que llegaran,
sientes la tensión del cuerpo, o sea, el cuerpo se pone en tensión. Y entonces te recuerdas como diciendo, sí, claro, pues ya me acordé como por qué, ¿no? Ya, gracias por recordármelo. Entonces cierras el ciclo que tienes que cerrar. Y esa energía ya sellada y todo se va a donde pertenece. Y tú sigues tu camino al igual que esos seres. Esos seres también siguen su camino, ¿no? Y entonces esas son cosas que a ti te van ayudando a saber y aceptar que uno vibra como tiene que vibrar. No te puedes esforzar por querer vibrar de otra forma, porque eso es antinatural. Antinatural porque la vibración y eso viene de aquí, viene del corazón, lo sientes. Entonces naturalmente no es que lo actúas, lo eres. Entonces en este afán de querer vibrar alto, actuamos vibrar alto. Sin embargo, dentro de esta vibración o dentro de los actos que vamos realizando en este camino, hay algo súper importante, que es como la intención, ¿sabes? La intención que hay detrás de estos actos que hacemos, eso es como lo más importante, ¿no? O sea, la intención, pero es que la intención surge. O sea, surge naturalmente, es lo que está ahí naturalmente y es lo que va conduciendo esa energía. Entonces yo, por ejemplo, o sea, en un principio, por supuesto que sí, yo decía, no, pues no, es que no hay que ver televisión, es que hay que meditar todo el tiempo, es que hay que comer de tal o cual forma, no hay que desvelarse, no hay que beber alcohol, no hay que... un montón de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que fuma y a mí me gusta fumar, me gusta muchísimo. Y yo siempre he visto en mí, por ejemplo, cuando vivía en el viejo mundo, porque así lo llamo yo, y yo fumaba por ansiedad. O sea, fumaba por ansiedad, que incluso fumaba y no me daba cuenta que estaba fumando, ¿no? O por costumbre también. Y entonces tuve un tiempo, pues, que dejé de fumar, ¿no? En este rollo de querer subir la vibración y querer cambiar, dejé de fumar, pero eso solo me disparaba la ansiedad al mil. Después yo dije, a ver, no, voy a empezar de cero, porque siempre cuando yo siento como este quiebre, yo digo, alto, hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero con lo que yo experimento, con lo que yo vivo, con lo que yo sé, que realmente no empiezas de cero, sino empiezas desde la experiencia, ¿no? Pero entonces es así, como de aquí para acá no hay nada, tengo experiencia, voy a dar mis pasos con esa experiencia. Y entonces yo, por ejemplo, me disfruto muchísimo tomar mi café en las mañanas con un cigarro. O sea, lo disfruto muchísimo y me quedo satisfecha. Y escucho los pajaritos y estoy, ¿sabes? Estoy en ese momento. También disfruto mucho, siempre como a las 4 de la mañana, que es mi hora favorita de la noche, salir. Y me subo como al techo de mi casa, me siento y estoy fumando y entonces estoy viendo las estrellas, estoy respirando, estoy viendo la noche, ¿no? Cuando no llueve, por supuesto. O estoy viendo pues como pues a ver si veo alguna nave extraterrestre o cosas así, ¿no? Que a mí me agrada muchísimo como tener esos pensamientos en la noche y estar viendo, ¿no? Cosas como a ver qué me encuentro de nuevo en el cielo. Pero esa soy yo. En el día a veces pues veo nubes y digo, ay, mira, esta nube tiene forma de algo, esto es un mensaje, esto, pero así soy yo. Y eso lo disfruto muchísimo. Y entonces yo lo disfruto. Entonces cuando lo estoy disfrutando, estoy vibrando como yo tengo que vibrar. Yo no sé si es alto, bajo, medio, o sea, no. Simplemente si eso te hace feliz, te hace pleno, te da plenitud, te da alegría, estás vibrando como te corresponde. Deja tú si es alto, bajo, medio del inframundo, eso no importa. Lo importante es que tú te sientas feliz, te sientas pleno con lo que estás haciendo, ¿no? Incluso cuando se trata de poner límites, si sientes como esa satisfacción de decir, ya, era basta, también se siente esa satisfacción. Y hablo como, ¿sabes? Como de esta parte que casi no nos gusta expresar. Y entonces también lo sientes, también sientes la paz como llega enseguida. Y dices, ay, ¿cómo me hacía falta este momento? O sea, sentirme así. Estás vibrando como tienes que vibrar, ¿no? Simple y sencillamente es así. Entonces,
Si tú estás pasando también por ese momento de confusión de cómo es vibrar alto o bajo, o te estresas muchísimo porque crees que con algunas cosas que tú realizas en tu vida cotidiana estás vibrando bajo, no, o sea, yo te invito a que mejor te sientes o te observes, te sientas y digas o hagas lo que a ti te haga más feliz, con lo que tú te sientas pleno, ¿no? Yo, por ejemplo, como soy una persona de fiesta, que me gusta la fiesta, eh, no siempre voy a fiestas, por supuesto. Sin embargo, a veces tengo deseos de tomarme un vino. Entonces yo voy por mi vino, me pongo afuera mis inciensos, me pongo música que a mí me gusta, que disfruto muchísimo, ¿no? Y yo, por ejemplo, escucho música medicina y escucho además, o sea, mucha más música, ¿no? Me gusta la salsa, me gusta incluso el reggaetón, ¿no? Los ritmos de reggaetón, hay unos que me gustan, ¿no? Quizá no pongo atención a la letra, pero el ritmo está pegador y yo lo disfruto y me río bastante. Y hago mi fiesta, pongo mis inciensos, todo, pongo mi música, ¿no? Y me gusta, lo disfruto, me elevo, vaya, ¿no? Y estoy vibrando como tengo que vibrar, porque la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla con lo que viene. Y entonces es ir así como aprendiendo a que vibrar alto, si tú quieres verlo de esta forma, es solo ser tú. Al hacer cosas que te den felicidad, que estés siendo o realizándote tú. No importa, todas las personas nos realizamos de forma diferente. Habrá personas que no les gusta bailar y disfrutan muchísimo, ¿sabes? Estar en su habitación tranquilamente leyendo. Pero ellos cuando leen se elevan, ¿sabes? Están tocando la nota que les corresponde. Yo pues toco la nota que me corresponde porque yo sé lo que a mí me eleva. Incluso en los momentos como muy difíciles, ¿no? Caóticos, donde no veía como salidas, yo bailaba. O sea, yo sentía esa gran necesidad de bailar. Y bailaba con dolor, también bailaba con dolor. Pero bailaba y enseguida yo me daba cuenta cómo cambiaban las cosas. Porque estaba vibrando en mi nota. Se estaba vibrando en mi nota. Y entonces este camino de la vibración, pues para mí siempre ha sido como, a veces como esto de, pues es que dicen como los seres más evolucionados, ¿no? Porque tú piensas cuando estás iniciando este camino, pues que ellos saben muchísimo. En realidad sí, pero todos tenemos también mucha sabiduría en nosotros. Y no es que sea este camino como así, alguien va más adelante y alguien va más atrás, no, más bien es como yo lo veo así como en círculo, ¿no? Yo lo veo como un gran círculo donde alguien empezó aquí, otro empezó acá, otro empezó acá, otro empezó acá, otro así, ¿sabes? Y vamos avanzando. Otros van avanzando para el otro lado. Llega un punto donde nos encontramos, pero que tú traes unos saberes de ese cachito que tú ya hiciste, que ellos aún no han pasado, ¿no? Entonces tú eres sabio, tú tienes tu propia sabiduría de ese camino que estás haciendo. Y ellos son sabios del camino que están haciendo. En algún punto a ellos les tocará pasar por donde tú pasaste. Y a ti te toca pasar por donde ellos pasaron. Vas adquiriendo esa sabiduría de ese camino. Y entonces, pues todos somos sabios, todos tenemos algo que compartir, algo que decir. Y entonces yo en este momento del camino, o sea, hago esto. O sea, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me gusta, lo que yo me nace hacer, eso es lo que hago. Y en este momento, para mí, eso es vibrar en la nota que me toca vibrar. Y no es porque me toque, es porque lo siento, porque me hace feliz. Y lo voy haciendo así. Y entonces si tú tienes como esta confusión también y te da miedo vibrar bajo, no te preocupes. O sea, no te preocupes por ello. Es parte del camino, ¿sabes? Porque realmente es también como esta parte bonita que tenemos los seres humanos de querer ser mejores de lo que somos. Y eso está bien. Eso habla de ese impulso que tenemos para mejorar. Y son pasitos pequeños. Y no te preocupes por vibrar alto o bajo. Simplemente preocúpate por ser tú. Por hacer lo que a ti te guste, lo que a ti te llene, lo que a ti te haga feliz.
Y si en este camino puedes, ¿sabes? También contagiarle a alguien que también, ¿sabes? Va en este camino con sus cosas, con sus cargas, ¿no? Puedes alegrarle un poquito la existencia, pues lo haces. Y si no, tampoco pasa nada, no se acabe ese mundo, ¿no? Solo vamos evolucionando, evolucionando poco a poco. Entonces, bueno, espero que te sirva de algo mi experiencia, ¿no? Y bueno, yo hablo y me expreso de esta forma, pues porque así soy y, ¿no? Y me gusta hacerlo además, me sale muy natural porque ser es así, ¿no? Y bueno, seguiré subiendo más videos si tienes como algo que preguntar o algo en que consideres que yo pueda ayudarte, apoyarte, lo haré con muchísimo gusto, ¿vale? Te mando un besito y un gran, gran abrazo y a vibrar, simplemente a vibrar. Ajo.